presentar nuestras vidas delante de Él. Vamos a presentar a nuestro país delante de Él, a la iglesia del Señor delante de Él, sabiendo que Jesucristo es quien, como sumo sacerdote, intercede permanentemente por nosotros. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, cuánta gratitud hay en nuestro corazón por estar aquí en esta mañana. Porque sabemos, Señor, que este no es un encuentro casual, este no es un encuentro de personas, sino que este es un encuentro entre el cielo y la tierra. Porque tú estás aquí, Señor, en medio nuestro, con tu presencia santa, con tu presencia maravillosa, con tu gracia incomparable en Cristo Jesús, con el Espíritu Santo de la promesa. Gracias Dios Padre, gracias Dios Hijo, gracias Dios Espíritu Santo por estar aquí con nosotros. Y queremos, Padre, humildemente hoy presentar nuestras vidas delante de ti. Queremos decirte, Señor, que nada somos, nada merecemos, y que únicamente es por tu gracia que estamos en este lugar. Señor, hoy queremos interceder una vez más por el gobierno, por todos aquellos que están en autoridad, por todos aquellos que están sirviendo en los diferentes poderes del Estado, para que tú bendigas al presidente de la República, para que él pueda, Señor, tomar las decisiones más sabias, siempre buscando el bien general del país y no el bien de un grupo en particular. Queremos orar por los parlamentarios, Señor, para que ellos puedan de manera sabia legislar para lo mejor. Que dejen de lado sus intereses políticos, que dejen de lado sus intereses partidistas y que ellos puedan servir a la nación completamente. Oramos también, Señor, por el Poder Judicial, para que ellos puedan administrar justicia de manera correcta, de manera justa, apegada a la ley, conforme a derecho. Pedimos también, Señor, por todos aquellos que ejercen gobiernos a nivel regional, para que puedan preocuparse de las necesidades de su respectiva región. Oramos entonces, Señor, por todos aquellos que están ejerciendo autoridad, porque sabemos que no hay autoridad que no sea instituida por Dios. Rogamos tu bendición por ellos. También rogamos, Señor, por la iglesia en Chile, por la iglesia evangélica en Chile, para que tú permitas que sea una iglesia que proclame el Evangelio de Jesucristo únicamente. Sea una iglesia que no esté llena de escándalos, sino que sea una iglesia pura y santa. Oramos por la iglesia presbiteriana de Chile para que tú bendigas a esta denominación. Permitas purificar a esta denominación. Oramos también, Señor, por la iglesia presbiteriana Cristo Rey aquí en Puerto Montt, para que tú bendigas a toda esta congregación, aquellas personas que están deseosas por servirte, aquellas que aún no lo están, para que tú, Padre, puedas reinar en medio nuestro. No es por nada que nuestra iglesia se llama Cristo Rey, porque es Cristo el Rey de la iglesia y nadie más. Oramos también, Señor, por las familias de nuestra iglesia, para que tú bendigas a los padres, para que tú bendigas a las madres, para que tú bendigas a los niños, para que tú bendigas a los hijos. Que todas las familias de la iglesia puedan temer al Señor, que todas las familias de la iglesia puedan servirte con todo el corazón y que sus vidas sean un reflejo del Evangelio de Jesucristo. También, Señor, te pedimos por cada uno de los hermanos, aquellos que están atravesando por problemas, por dificultades, aquellos que están desanimados, aquellos que están con dificultades médicas, para que el consuelo del Señor pueda venir sobre cada uno de ellos. La compañía, la fortaleza del Señor esté con cada uno de ellos. Y oramos también, Padre, por el consistorio de la iglesia, para que tú le des sabiduría a los presbíteros frente a las decisiones que deben tomar. También te pedimos por la Junta Diaconal, que tú animes a los diáconos a seguir sirviendo con alegría. Bendice también, Señor, a cada uno de los que están sirviendo en los diferentes ministerios de la iglesia, para que puedan entender que están sirviendo al Señor y no a los hombres.
También, Padre, te rogamos para que tú hoy, una vez más, nos hables por medio de tu palabra. Queremos oírte, Señor, queremos escucharte. Necesitamos de tu voz siempre. Abre, Espíritu Santo, nuestro entendimiento. Abre, Espíritu Santo, nuestro corazón. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Esperamos, Dios mediante, antes de fin de año ya poder concluir esta serie en el Evangelio de Lucas. Y ya estamos finalizando el capítulo 18. Así que les invito a abrir sus Biblias o prender sus Biblias ahí en Lucas capítulo 18. Vamos a leer desde el verso 31 hasta el 43. Lucas 18, verso 31 al 43. Dice así la palabra del Señor. Jesús, tomando a los 12, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas que fueron escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Porque será entregado a los gentiles, y será escarnecido, injuriado y escupido. Después que lo hayan azotado, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Sin embargo, ellos no entendían nada de esto. Esta palabra les estaba encubierta y no entendían lo que se les decía. Aconteció, al acercarse Jesús a Jericó, que un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Este, como oyó pasar a la multitud, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces él gritó diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él clamaba con mayor insistencia: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo, mandó que se lo trajeran, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que yo recobre la vista. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha salvado. Inmediatamente recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, dio alabanza a Dios. ¿Qué es lo que se necesita para creer? ¿Qué es necesario para creer? Algunos, siguiendo una interpretación del episodio de Tomás, dicen: ver para creer. Yo necesito ver para creer. La verdad es que ese dicho popular, si fuera presentado de otra manera, sí podría ser aplicado. ¿Qué quiero decir? La Biblia nos dice que no se trata de ver para creer, sino que creer es ver. La Biblia nos dice que creer es ver. Ahora, esto claramente está ilustrado en el pasaje que acabamos de leer. Todo este texto está estructurado en base a este binomio: ceguera, visión, oscuridad, luz. Entonces, con eso en mente, el mensaje para hoy es el siguiente: creer es ver. Creer es ver. Y lo primero que el texto nos presenta es el anuncio de Jesús. Fíjense que el verso 31 nos dice que Jesús toma a los 12 y les recuerda una vez más para dónde van y lo que va a suceder. Y esto es muy importante porque Jesús es un hombre en misión. Jesús es alguien que sabe lo que tiene que hacer. Jesús tiene muy claro desde el comienzo hacia dónde va y cuál será su final. Jesús aquí no está jugando a las tentativas. Jesús no está viendo qué sucederá. Jesús tiene muy claro para dónde va y en qué va a terminar
todo eso. Y fíjense que el énfasis de Jesús está en que su misión es el cumplimiento de las profecías que el Antiguo Testamento había establecido acerca de Él. Él dice, aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que fueron escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Jesús está diciendo, todas estas cosas que ya fueron anunciadas, todas estas cosas que ya fueron registradas, ahora se van a cumplir. Ahora se cumplirán. Ahora, ¿cuáles son esas cosas? Por ejemplo, el Salmo número 22. Salmo 22, versos 14 al 18, que dice, soy derramado como el agua, todos mis huesos se han desarticulado, mi corazón está como cera y se ha derretido en medio de mis entrañas. Mi vigor se ha secado como un tiesto y mi lengua se ha pegado a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Los perros me han rodeado, me han cercado una pandilla de malhechores y horadaron mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran y observan. Reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Una descripción acerca de la crucifixión de Jesús. Otro ejemplo de lo que Jesús está diciendo acá lo encontramos en Isaías 53, el conocido pasaje del siervo sufriente. Verso 3 que dice, fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Solo dos ejemplos de lo que Jesús está diciendo aquí. Todas las profecías que se hicieron acerca de mí en el Antiguo Testamento se van a cumplir. Y Jesús obviamente está hablando de su pasión. Estas profecías, como el Salmo 22, como Isaías 53, nos hablan del sufrimiento del Mesías, nos hablan de la humillación del Mesías. El ungido sería entregado a los gentiles, se burlarían de él, lo ofenderían con sus palabras, le escupirían, lo azotarían y finalmente lo matarían. Pero ese no sería el fin. Al tercer día se levantaría de entre los muertos. Amén. ¿Cómo te sentirías si escucharas estas palabras de la boca de Jesús por primera vez? ¿Qué tipo de emociones surgirían en tu corazón al oír algo así? Lo más probable es que todos nosotros nos hubiéramos quedado sin palabras. No hubiéramos sabido qué decir. Bueno, el texto nos dice que ninguno de los 12 fue capaz de decir alguna cosa, incluso Pedro. Todos guardaron silencio. Jesús les habló acerca de su pasión, de su muerte y de su exaltación. Los sufrimientos serían atroces, pero acabarían. ¿Por qué? Porque Él moriría. Pero tampoco ese sería el fin. Porque 3 días después de su muerte, Él iba a resucitar. Él se iba a levantar de los muertos. Entonces fíjense que en esta profecía Jesús da información nueva, da información explícita acerca de lo que Él sufriría por los pecadores. Por primera vez dice que Él va a ser entregado ¿a quiénes? A los gentiles. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque al ser entregado a los gentiles, toda la raza humana iba a ser cómplice de su muerte, no solamente los judíos. Es por eso que aquellas interpretaciones que se han dado en la historia de la iglesia en contra de los judíos, acusándolos de haber matado al Señor, no logran entender y no logran ver bien las Escrituras, que nos dicen que fueron los gentiles quienes lo mataron. Entregado a los gentiles, ¿por quiénes? Por los judíos, a fin de que toda la humanidad fuese responsable
por la muerte del Mesías. Jesús también dice aquí que él sería injuriado, humillado, azotado, cosas que nunca antes había mencionado en el Evangelio, hasta este punto. O al menos no las había mencionado tan claramente. Ahora, cuando leemos esto en el contexto del Evangelio, tenemos la impresión de que Jesús está llegando cada vez más a una conciencia más clara de los sufrimientos que él tendría que soportar como el Mesías. O tal vez esto le fue directamente revelado por el Padre y por el Espíritu. O tal vez pudo discernirlo por la forma en cómo las personas empezaban a oponerse a su ministerio. Pero también podemos decir que era algo que Jesús había estudiado también en las Escrituras. Él sabía que el Mesías debía morir. Él sabía que el Mesías debía morir por los pecadores. Vemos entonces en primer lugar el anuncio de Jesús. Pero también el texto nos habla de la ceguera de los discípulos. Verso 34. Sin embargo, ellos no entendían nada de esto. Esta palabra les estaba encubierta y no entendían lo que se les decía. Fíjense, frente a este anuncio, Lucas nos dice que los 12 nada entendían. ¿Pero cómo? O sea, no es la primera vez que Jesús está diciendo algo como esto. ¿Cómo es posible que ellos aún no entendían? ¿Cómo es posible que aún no entendieran nada? Fíjese que Lucas utiliza ciertas expresiones que son importantes. Dice, no entendían nada. Les estaba encubierta. No entendían. Tales expresiones apuntan a falta de comprensión. Es decir, ellos no habían llegado a una comprensión que fuera el resultado final de la reflexión o de la experiencia. No habían puesto en acción su entendimiento para llegar hacia una conclusión. No entendían qué era lo que Jesús les estaba diciendo. No lograban captar lo que Jesús les anunciaba. Pero para que no pensemos que la falta de comprensión de los 12 se debió a su desidia, a su flojera o a su falta de reflexión, Lucas nos dice que esta palabra les estaba encubierta. Es decir, este asunto, los sufrimientos, la resurrección de Jesús aún no eran conocidos por ellos. ¿Por qué? Porque espiritualmente hablando aún estaban ciegos. Aún no veían. Y vemos una clara progresión en el relato. Está el anuncio, está la falta de comprensión y el resultado es ceguera. Hay ceguera espiritual. Hay incapacidad de ver espiritualmente. Ahora, ¿qué era lo que causaba esta ceguera? ¿Por qué no podían comprender lo que Jesús les estaba diciendo? Podríamos dar varias respuestas tentativas. Tal vez ellos estaban ciegos porque aún tenían o abrigaban en su corazón una comprensión equivocada acerca de la misión del Mesías. Tal vez ellos pensaban, no, el Mesías va a ser un gran libertador político, no puede morir, no puede ser crucificado. O tal vez estaban ciegos porque viendo las maravillas que Jesús realizaba, las sanidades, estaban tan impresionados con ellas, estaban tan impresionados con la forma como Jesús enseñaba, que eso los distraía de la misión principal de Jesús. ¿Cuál era la misión principal de Jesús? Morir en la cruz por los escogidos del Padre. O tal vez todo esto era nuevo para ellos y poco a poco iban comprendiendo el Evangelio. Bueno, el texto solo nos dice que este asunto acerca de la pasión de Jesús, acerca de su resurrección, les estaba encubierto. Y Mateo capítulo 11, verso 25 nos da más luz acerca de este encubrimiento. Cuando Jesús dice, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra,
¿Por qué has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños? Sí, Padre, porque así te agradó. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Jesús está hablando del misterio del Evangelio. Misterio que estuvo oculto durante mucho tiempo y que poco a poco fue siendo revelado en la historia de la redención. Por lo tanto, debemos tener presente aquí que aunque los discípulos estuvieron con Jesús, oyeron de Jesús los anuncios de su muerte y resurrección, aún no era el tiempo para ellos, aún no era el tiempo de la comprensión del Evangelio. ¿Por qué? Porque esa sería la obra del Espíritu del Señor. El Espíritu Santo vendría tiempo después de la resurrección. De hecho, Jesús dice en Juan 16 que el Espíritu los guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir. Fíjese, muy importante ese versículo, que muchas veces nosotros los cristianos lo tomamos y decimos, el Espíritu me va a guiar a toda la verdad. Déjame decirte que Jesús no está hablando allí contigo, estaba hablando con los apóstoles. Los apóstoles serían guiados a toda la verdad. ¿Y cuál es la verdad? El Evangelio. ¿Por qué? Porque ellos aún no lo comprendían, no lo entendían. ¿Tiene una aplicación esto para mi vida? Claro que la tiene. Sin la obra del Espíritu, yo no puedo entender el Evangelio. Sin la obra del Espíritu Santo jamás se va a develar el Evangelio delante de mis ojos. Siempre estaré enceguecido. Siempre estaré ciego. ¿Has dado cuenta que sin el ministerio del Espíritu Santo jamás vas a comprender el Evangelio? Hay muchas personas que frecuentan iglesias, que van a las iglesias, pero no entienden el Evangelio. Pueden conocer versículos bíblicos, pueden conocer la historia, pero no lo entienden. No tienen esa iluminación que solo el Espíritu de Dios puede dar. Sin el Espíritu de Dios estamos ciegos. Sin el Espíritu de Dios no podemos ver la gloria de Dios en el Evangelio de Jesucristo. ¿Ves la gloria de Dios en el Evangelio de Jesús? ¿O no? Tal vez no lo ves. Tal vez no entiendes. Lo más probable es porque no tienes el Espíritu de Dios. El texto nos habla del anuncio de Jesús, de la ceguera de los discípulos. También el texto nos habla de la necesidad de un ciego. Ya hemos dicho en sermones anteriores que Lucas, en este capítulo 18 de su Evangelio, nos presenta algunos contrastes que son muy interesantes, y el objetivo de estos contrastes es que nosotros podamos captar de una manera adecuada lo que Lucas nos dice aquí acerca de Jesús y del Evangelio. Ya vimos el contraste entre el fariseo y el publicano. Ya vimos el contraste entre aquellos que reciben el reino de Dios como niños pequeños y aquellos que quieren entrar en el reino por sus propios medios o bajo sus propios conceptos. Y ahora Lucas nos presenta un tercer contraste entre la ceguera espiritual de los discípulos y la ceguera física de un mendigo. La ceguera física del mendigo y su cura es clave para entender este pasaje correctamente. El texto nos dice que Jesús va en viaje a Jerusalén y está cerca de Jericó, ciudad, nosotros sabemos que queda prácticamente al noreste de Jerusalén. Y en el camino a Jericó había un mendigo, nos dice el verso 35, ciego, es decir, incapaz de ver. Aconteció al acercarse Jesús a Jericó que un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Estaba allí entonces pidiendo caridad, estaba pidiendo algo para comer.
Y nos dice el verso 36 que el mendigo oyó la aglomeración y preguntó qué estaba pasando. Como oyó pasar a la multitud, preguntó qué era aquello. Y le respondieron, Jesús de Nazaret está llegando. Jesús de Nazaret está llegando. Al oír que se trataba de Jesús, nos dice el verso 38, este hombre comenzó a gritar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esta palabra, gritar, apunta, ¿verdad?, a que su clamor era muy alto, un clamor gigantesco, muy fuerte, clamaba. Ahora, ¿por qué este hombre se puso a gritar de esa manera? ¿Por qué se puso a gritar así? Bueno, en el instante en que oyó que el que venía era Jesús de Nazaret, todo su ser lo llevó a clamar a Jesús. Seguramente había oído de los milagros que Jesús había realizado. Seguramente había escuchado acerca de tantas personas a quienes Jesús había sanado. Aquí estaba un hombre desesperado cuya única esperanza era Jesús. Pero lo interesante es cómo él se dirigió a Jesús. Primero lo llamó de Jesús, que era el nombre propio, Yeshua, que significa Jehová salva. Pero también se dirigió a él como Hijo de David. Hijo de David. Y esa expresión, Hijo de David, es un título mesiánico. Es la forma como se referían al Mesías. El Mesías sería Hijo de David. Entonces miremos con atención el texto. Un ciego que solo había oído acerca de Jesús, que nunca había visto las cosas que Jesús hacía, lo llamó Mesías. Y esto es muy importante, ya que muchos, incluso sus más cercanos, aún no lo reconocían como el Mesías. O en el caso de los 12, no entendían completamente cómo era esto del Mesías. Sin embargo, este Jesús, este ciego quiero decir, él tenía fe en Jesús como el Mesías. Pero hay algo más en su clamor que es importante. Este ciego pudo ver su propia necesidad y desde su miseria él clamó al Salvador. La misericordia fue su única súplica. Así que él gritó, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjense que la palabra misericordia sugiere que él puede haber percibido que su necesidad física era en el fondo una necesidad espiritual. Como mínimo nosotros podemos decir que él estaba pidiendo sanidad física. Pero como lo indica un autor, nuestra necesidad de misericordia normalmente se asocia con el pecado. Cuando nosotros pedimos misericordia es porque nos damos cuenta, somos conscientes de nuestro pecado y pedimos misericordia. En el fondo pedimos gracia, un favor inmerecido. Ahora, en su sentido más amplio, la misericordia es el amor de Dios por los pecadores. La gracia por la cual Él nos rescata de nuestra perdida y lamentable condición. Pero ya sea que se diera cuenta o no, cuando el ciego pidió misericordia, estaba pidiendo a Jesús algo más que solo recobrar la vista. Este ciego le estaba rogando a Jesús por su salvación. Entonces fíjense que el primer paso es siempre admitir que tenemos un problema. El ciego que estaba en el camino vio su necesidad de un Salvador.
De hecho, la vio mucho más claramente que el joven rico que ya estudiamos. Porque la prosperidad material de este joven rico le impidió ver su pobreza espiritual. Y como ya vimos, él se fue sin ser salvo. Entonces, esto es lo que todos nosotros necesitamos ver. Nuestra necesidad de Jesús. Específicamente, la necesidad de que Él nos salve de la ceguera de nuestro pecado. Para cada milagro hay una analogía entre las necesidades físicas del cuerpo y las necesidades espirituales del alma. Y lo que nos muestra este ciego, este mendigo de Jericó, tanto por su discapacidad como por su petición de misericordia, es el efecto enceguecedor del pecado. Sin la obra del Espíritu Santo, ni siquiera veremos cuán pecadores somos. Sin la obra del Espíritu Santo, nunca vamos a ver cuánta necesidad tenemos de la gracia de Dios. Por lo tanto, te pregunto, ¿ves tu necesidad del Salvador? Si no la has visto, debes saber que la Biblia dice que si eres ciego es porque el Dios de la edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no los ilumine el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es imagen de Dios. Si no has visto esa necesidad, si no has visto la necesidad del Salvador, si no has visto tu pecado, la miseria de tu pecado, es porque Satanás te tiene ciego. Y no ves a Cristo. Por lo tanto, pídele al Espíritu Santo que abra tus ojos y verás cuánto necesitas a Jesús. Pero el texto no termina aquí. El texto también nos habla de la vista, de la visión restaurada. Nos dice el verso 39 que el clamor del ciego no fue bien recibido por algunos. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él clamaba con mayor insistencia: Hijo de David, ten misericordia de mí. Lucas nos está diciendo que aquí algunos que escucharon el clamor de este ciego lo reprendían. Fíjese, es exactamente la misma palabra que Lucas usó para referirse a lo que hacían los discípulos con aquellos que traían a sus bebés a Cristo. Los reprendían. Estaban impidiendo que vinieran a Cristo. Aquí este grupo está impidiendo que este ciego venga a Cristo. Les decían que se callara. Ahora, muy interesante que esta palabra, que es traducida por callarse, que dice que se callara, es una palabra que podría ser entendida como si le dijeran: no le digas a nadie que Él es el Mesías. Es como diciendo: no reveles su identidad, ¡shh, cállate! No le digas a nadie que Él es el Mesías. ¿Pero qué hizo el ciego? No se cayó a pesar de la reprensión. Lucas nos dice que él clamaba con más insistencia: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús oyó el clamor, se detuvo y lo mandó a llamar. Y una vez que estaba en presencia de Jesús, el Señor le preguntó: ¿qué quieres que te haga? ¿Te has dado cuenta que Jesús siempre hace eso? Cuando llegamos a su presencia, sabiendo Él cuál es nuestra necesidad, Él quiere que se la digamos. Y Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? A lo que Él en un instante responde: Señor, que yo recobre la vista. Esta respuesta nos indica claramente que
Este hombre alguna vez vio. No nació ciego. Él dice que recobre la vista, que yo pueda volver a ver. No sabemos cuál fue la razón de su ceguera, pero sí, la expresión claramente indica que alguna vez él vio. Ya hemos dicho que antes que Jesús realizara su milagro en este hombre, el ciego, esta es la ironía del pasaje, el ciego podía ver más que la mayoría de los que estaban allí. Y la forma en que recibió su vista, tanto su vista o su visión espiritual como su visión física, fue por la gracia a través de la fe. Fíjese lo que Jesús le dice en el verso 42, recobra la vista, tu fe te ha salvado. O sea, el ciego, él estaba viendo al creer. El ciego estaba viendo al creer. Ahora es necesario entender bien esta expresión de Jesús. Fue Jesús quien lo sanó. No fue el ciego quien se sanó a sí mismo a causa de su fe. El ciego recibió a Jesús por fe. Y de esta forma, la fe fue el canal, fue el medio por el cual él recibió la salvación, la sanidad. Un famoso teólogo norteamericano ya fallecido llamado B.B. Warfield, él dijo que la fe, estrictamente, no es lo que salva. Lo que salva es Cristo a través de la fe. El poder salvador reside exclusivamente no en el acto de la fe, o en la actitud de la fe, o en la naturaleza de la fe, sino en el objeto de la fe, Cristo mismo. Él es el que salva, no la fe. La fe es el medio, la fe es el canal, la fe es el vehículo por medio del cual somos salvos. Recibimos esta salvación, pero es Cristo quien salva, no es mi fe la que me salva. Y esto es lo que salvó al ciego, la fe en Jesús. Por lo tanto, su ejemplo nos muestra lo que significa poner nuestra confianza en Cristo. Ya hemos dicho, o hemos considerado lo que hizo el ciego. Pero Jesús dice, tu fe te ha salvado. ¿En qué creyó? ¿En qué creyó este ciego? ¿Y qué puede enseñarnos su ejemplo sobre lo que significa tener fe en Jesús como el Hijo de David, como nuestro Señor para la vida y como nuestro Salvador del pecado? Bueno, en primer lugar, el ejemplo de este ciego nos muestra que la fe es persistente. La fe es persistente. El ciego hizo algo más que simplemente clamar a Jesús una vez. Siguió clamando por misericordia hasta que Jesús se detuvo y lo sanó. Para decirlo de otra manera, siguió orando, orando, orando hasta que Jesús lo salvó. Fíjense, este hombre no podía ver el camino hacia Jesús porque él estaba ciego. Y si no podía ver ese camino hacia Jesús porque estaba ciego, ¿cómo iba a obtener esta salvación que tanto necesitaba? ¿De qué manera iba a obtener esta salvación que tanto quería? Fíjese, el hombre era ciego, pero no era tonto. Él aún podía hablar. No podía ver, pero él podía hablar. Y aunque la gente intentaba evitar que él hiciera alguna escena, ¿verdad? Cuanto más intentaban que él se callara, el más fuerte gritaba, rogándole a Jesús que lo salvara. Él no iba a renunciar a su deseo de volver a ver. Y el ciego fue recompensado por la persistencia de su fe. Y la lección es fácil de aplicar. Nunca te quedes callado. Nunca. Clama por liberación hasta que Jesús traiga salvación a tu vida.
Siempre van a haber algunas personas, algunos amigos, algunos familiares que van a tratar de desanimarte. Van a decir, no, no clames más a Jesús, no ores, esta cuestión no sirve para nada, esto de la fe no sirve para nada, esto es una ilusión. Siempre va a haber alguien que te desanime. Incluso tú mismo te vas a desanimar. No, si ya he orado tantas veces y no pasa nada. Ya he pedido que el Señor transforme mi vida y nunca es transformada mi vida. Ya he pedido que pueda abandonar estos vicios y nunca los abandono. Sé persistente. Sigue clamando por salvación como lo hizo el ciego, hasta que, por la palabra de Dios, recibas visión espiritual. Y luego que la recibas, sigue clamando por todo aquello que necesites, porque Jesús está escuchando y está atento a nuestro clamor, y Él ama oír las oraciones de los pecadores necesitados. Jesucristo tiene misericordia para nosotros los pecadores. Si oras con fe persistente, Él no va a pasar de largo. Él no va a seguir su camino. Jesús nunca va a estar demasiado ocupado ayudando a otras personas para no ayudarte a ti. Él se va a detener en medio del camino para rescatarte, para salvarte. Pero también el ejemplo de este ciego nos muestra que la fe no solo es persistente, la fe también es personal. La fe es personal. Fíjense que él clamó directamente a Jesús por salvación y lo hizo con todo su ser. O sea, la esencia de la fe es venir a Cristo y solo a Cristo. La fe se manifiesta claramente cuando los pecadores llegan a la presencia de Cristo con todo su pecado y con toda su angustia. Y el pecador que hace esto, cree. Pero también su ejemplo nos muestra que la fe personal es también salvadora. La fe personal es salvadora. Dios llama a todos a confiar personalmente en su Hijo Jesús. Si clamas a Jesús con fe, nos dice la Escritura, Él será tu Salvador. Ahora, los teólogos protestantes han enseñado durante mucho tiempo que existen tres elementos esenciales en la fe salvadora. El primer elemento es conocimiento. El segundo elemento es asentimiento o creencia. Y el tercer elemento es confianza. Y fíjense que este ciego manifestó los tres elementos. En primer lugar, él tuvo conocimiento, que es por así decirlo, la dimensión intelectual de la fe, que proviene ¿de qué? De una mente regenerada, una mente que ha sido renovada por el Señor. Es imposible tener fe en Jesucristo sin saber quién es Jesús y qué ha hecho Jesús. Por eso que la fe no es simplemente un sentimiento de dependencia, sino que tiene un contenido objetivo, un contenido proposicional. En el caso del ciego, la fe significaba saber que Jesús era ¿quién? El Hijo de David, con poder para salvar. Ahora, para el cristiano, la fe significa saber que Jesús es quien la Biblia dice. ¿Quién es Jesús? Y que Jesús ha hecho lo que la Biblia dice que Jesús ha hecho. Jesucristo es Dios el Hijo, Dios encarnado, que vivió una vida perfecta, murió una muerte expiatoria y que resucitó en victoria. La fe significa saber que Jesucristo es el Salvador crucificado y resucitado que ofrece redención del pecado y la reconciliación con Dios. Y dado que la fe requiere conocimiento, a menudo el primer paso para llegar a ser un cristiano es que alguien te hable acerca de qué es el cristianismo. Pero fíjese que no solamente tuvo conocimiento, esta dimensión intelectual, él también tuvo creencia o asentimiento.
La fe comienza en la mente, pero no es allí donde termina. Como Juan Calvino escribió en la Institución de la Religión Cristiana, mientras la palabra de Dios ande dando vueltas en el cerebro, todavía no ha sido recibida por la fe. No es recibida de verdad hasta que echa raíces en lo más profundo del corazón. Y cuando dicen que Calvino era frío, nunca han leído a Calvino. Era un hombre apasionado por su Señor. Y un hombre que entendía que la fe no es solo intelecto. Tiene que estar arraigada en lo más profundo de mi ser. Esto significa, ¿qué cosa? Aceptar el mensaje de salvación, no solo sabiendo lo que la Biblia dice acerca de Jesús, sino creyendo que lo que la Biblia dice es cierto y es para mí, es mi Señor, es mi Salvador. Porque incluso la Biblia nos dice que los demonios también creen en Dios y tiemblan. No solo creer que hay un Dios te hace salvo. Tienes que creer en Jesús y tienes que decir: Jesús es mío y yo soy de Él. Y también este ciego tuvo confianza, el tercer elemento de la fe salvadora, y podríamos decir que es la dimensión volitiva de la fe, en la cual la voluntad regenerada se rinde incondicionalmente a Jesucristo. Como Martín Lutero lo explicó muy bien, hay una diferencia entre la fe que cree que lo que se dice de Dios es verdad y la fe que se arroja sobre Dios, que dice: aquí estoy, no puedo hacer nada más. Pero también el ejemplo de este ciego nos muestra, esto es muy importante, que la fe es productiva. Verso 43, inmediatamente recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, dio alabanza a Dios. Esto es lo que sucede cuando alguien es salvo por la fe en Jesucristo. Una vida de adoración, una vida de obediencia. Tan pronto como el ciego pudo ver a Jesús, ¿qué hizo? Se convirtió en un discípulo de Jesús, en un seguidor de Jesús. Habiendo sido salvado por la fe, ¿qué comenzó a hacer? Comenzó a vivir por fe. Porque la fe salvadora siempre conduce a una vida de obediencia. Es lo que Pablo dice en Romanos 1. Que Jesucristo nos ha salvado ¿para qué? Para la obediencia de la fe. Una vez que el ciego fue salvo, él comenzó a cumplir el propósito para el cual él fue creado. ¿Cuál fue esto? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y después vemos también que la alegría de su salvación fue contagiosa. Cuando otras personas vieron lo que Dios había hecho en la vida de este hombre, ¿qué dice el texto? Dio alabanza a Dios. Fíjese, la verdadera fe produce gozo en Dios y un compromiso de seguir a Jesús para siempre. Ahora, esta es una buena manera de probar nuestra relación con Dios. Experimento gozo en la adoración. ¿Es un deleite para mí adorar a Dios o no? ¿O voy a la iglesia porque me siento mal? Déjenme decirles algo. Ninguno de nosotros viene acá para sentir algo. Venimos acá oyendo la santa convocatoria de Dios para adorarlo. Y cuando yo estoy en presencia de ese Dios,
obviamente voy a sentir las cosas más maravillosas del mundo, porque estoy en presencia del Dios Santo. Pero si sales de aquí un día y dices, oh, estuvo fome el culto, no sentí lo que me gustaría sentir, no sentí lo que sentía en otra iglesia, déjame decirte algo, ¿quién te dijo que tenías que sentir algo? Lo que yo sienta es consecuencia de saber quién está aquí. El Dios Trino está presente. Calle delante de Él toda la tierra. ¿Estoy entonces experimentando gozo en la adoración? ¿Estoy guardando, obedeciendo los mandamientos de Cristo? ¿Mi vida le muestra a otras personas a Jesús? ¿Mi vida muestra que Jesús es mi Señor y Salvador? Si digo que confío en Jesús, mi fe debe ser evidente. ¿En qué? En la forma en que adoro. ¿En qué? En la forma en que testifico. ¿En qué? En la forma en que vivo. Ya para estar concluyendo, este texto es un llamado a la fe que persevera, a la fe personal, a la fe productiva que trae frutos en Jesucristo. Y un día, todos los que tengan esta fe, veremos a Jesús. El Hijo de David nos ha dado ya un destello de su gloria y ha prometido que un día le veremos cara a cara. Yo no sé tú, pero es eso lo que yo estoy esperando con todo mi corazón. Verle cara a cara un día. Estoy esperando ver a Jesús. Y sé que por la fe lo voy a ver. Eso es lo que llena mi corazón, nada más. Ahora te pregunto, ¿verás a Jesús? ¿Verás a Jesús? No dejes que Jesús pase de largo. Imagina lo trágico que hubiera sido si el ciego de Jericó, habiendo escuchado que Jesús estaba allí, nunca hubiera clamado con él como clamó. Si el ciego no hubiera levantado su voz en el mismo momento, habría perdido su oportunidad de ver a Jesús y habría perdido su salvación para siempre. Hoy Jesús está pasando por tu camino. Hoy, no mañana, no pasado mañana, no en un mes más. Hoy Jesús está pasando por tu camino. ¿Vas a clamar a Él con fe? Jesús tiene que ser creído para ser visto. Si crees en Él, lo vas a ver. Si crees en Él, por misericordia, vas a ser salvo para siempre.